Hola, muy buenas con todos. Ya revisadas varias variables que forman parte del cálculo del rol de pagos, el que a su vez forma parte de los costos fijos, vamos a revisar el resto de variables para generar el cálculo del rol. Así pues, entonces nos vamos a rangos y hacia la derecha tenemos la tabla del impuesto a la renta. No esta, sino la tabla del impuesto a la renta. Esta de acá. Esta tabla no es editable y se encuentra en este apartado para desarrollar el cálculo de manera automática cuando se genere el rol. Bien, luego tenemos para el cálculo el 14º sueldo, que es una variable que asigna un salario extra dependiendo del mes si el trabajador lleva más de un año en la organización. Las celdas editables son el salario básico unificado y los periodos del cálculo. El periodo de inicio es aquel que determina el mes de pago de este rubro. Más hacia la derecha tenemos el aporte mensual al seguro social, que puede ser editable en cuanto al IES individual o patronal. Acá tenemos a los fondos de reserva, de igual manera editable, y que se ejecuta cuando el trabajador tiene más de un año en la organización. Bien, hacia acá tenemos el 13º, que es un rubro conocido como bono navideño y se paga al trabajador en el mes de diciembre después de haber cumplido un año en la empresa. Se paga con la suma de todos sus ingresos brutos y se divide para 12. Este dato es meramente informativo, pues ya se encuentra asignado de forma automática al generar el rol de pagos. Al abrir el formulario para asignar el rol, se encontrarán las últimas variables que por su naturaleza dinámica no se puede concebir salvo cuando se presenten. Bien, entonces vamos con ello a abrir el formulario para el rol. Nos vamos a costos de producción, mano de obra, rol. Las fechas presentan controladores de error para evitar asignar fechas que no existen en la base de datos, al igual que el formulario presenta otros controladores de error. Dicho todo esto, vamos a asignar 3 roles pertenecientes a los últimos trabajadores de nuestra lista de nómina. Vamos a establecer una fecha de inicio para el cálculo. En este caso será de enero. Podemos elegir una fecha que no se encuentra en nuestra base de datos, con lo cual nos saldrá un mensaje de error. Ahora sí, coloquemos una fecha que sí exista, como el 7 de enero. Coloquemos hasta el 30 de enero. Bien, démosle el nombre que nos faltaría, sería Luis. Y llenemos los campos que faltan. Coloquemos unos préstamos, nada de anticipos, nada de multas. Calculemos. Bien, los cálculos han sido establecidos. Vamos con el penúltimo trabajador. Acá dejemos todo en 0 y calculemos. Aceptamos. Vamos con el último. Dejemos tal como está. Calculamos. Bien, aceptamos. Cerramos. Cerramos. Acá se ha establecido todos los roles para los trabajadores. Vamos a ver en el caso particular de Luis que tiene una falta. Y si nos movemos hacia la derecha, vemos en las multas que nos sale este mensaje que dice que hay más justificaciones que faltas. Bien, ¿cómo lo corregimos? Vamos a la mano de obra, vacaciones y faltas. Acá tenemos 3 faltas de Luis, de las cuales 2 han sido establecidas con la leyenda de mediodía, pero esta leyenda no es cuantificada en el sistema, solo lo son las leyendas de enfermedad, vacaciones, maternidad y trámites. Por lo tanto, si deseamos podemos borrarlas o dejarlas, que ese no sería el problema, porque lo vamos a ver a continuación.
Si nos devolvemos para el rol de pagos y nos vamos donde está el rol de Luis, seguimos con el problema que dice que hay más justificaciones que faltas. Entonces nos vamos a la base de datos de justificaciones. Bien, acá tenemos una justificación adicional por el día de trámites. Entonces, si eliminamos una de las justificaciones que no corresponden a Luis, bien, dejemos esto como corresponde. Y ahora sí nos vamos a nuestro rol de pagos. Vemos que la falta igual era de 1, pero ahora ya no existe ninguna multa ni ningún tipo de observación. Así lo mismo seguimos con el resto de trabajadores, los cuales no han presentado faltas y prácticamente los ingresos han sido similares. No así con Eduardo, que ha presentado 2 faltas en el periodo, pero presentó 2 justificaciones, las cuales no generaron ninguna clase de multa. Bien, entonces ya establecidos nuestros roles de pago en el apartado de ingresos del rol del personal, podemos proceder a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.